La vez pasada empezamos el capítulo de la visión final, lo que esta parte que se llama los que se acusan a sí mismos, y dice que solo los que se acusan condenan. Dice, una gente que vive la inocencia jamás condena a nadie, porque ni siquiera se le ocurre, ¿sí? Solamente los que se sienten culpables de algo andan buscando culpables afuera para sentirse menos peor, ¿sí? Porque por eso dice, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Toñita, condenar, dices, es lo mismo que juzgar. Sí. O sea, sí. Bueno, como que juzgar es decir, culpable, y condenar te condena tanto, ¿no? Sí, poner sentencia. Merece, esa gente merece la cárcel. O yo no le volvería a hablar, ojalá que se quedara sin amigos. Eso es condenar. Sí. Estás dictando sentencia de lo que tú crees que se merece. Porque como tú en tu mente, ¿cuántas veces sí nos damos cuenta cómo nos estamos juzgando? Fíjense, juzgamos afuera, pero ¿cuántas veces me juzgo a mí? ¿Se dan cuenta? Ay, ¿por qué dije esto? O si hubiera dicho, el famoso hubiera, aparte de que es una lamentación inútil, también es una condenación, porque estoy criticando la manera en que actué en determinada situación, ¿sí? Por eso dice, y nos dice también que cuando tenemos problemas con alguien, no, los problemas que tenemos con esa persona no es por lo que hace, sino por lo que yo siento dentro de mí. Dice, nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por lo que tú te culpas inconscientemente. Todo el tiempo nos estamos juzgando, condenando, y fíjense bien, dice, ¿cómo crees que los pecados del otro sean reales si tú no los conocieras como algo que forman parte de tu vida? ¿Tú cómo sabes lo que es ser mentiroso? Porque yo digo mentiras. Porque yo digo mentiras. Porque si se dan cuenta, el inocente hasta pueden pensar que anda pero en otro planeta, porque no se fija en las cosas que se fijan los que siempre están bien, sintiéndose errados, equivocados, y entonces todo el tiempo se lo aplican. ¿Se acuerdan que el curso nos enseña que lo que tienes en ti y que no sabes cómo moverlo y resolverlo, buscas a alguien a quien proyectarse? La proyección es eso, fíjense, la proyección es también sinónimo de culpar a otros de lo que yo no reconozco en mí. Se lo echo allá, lo que está acá, pero yo no me doy cuenta. Hagan de cuenta cuando dices, me choca la gente mentirosa, y te dicen alguna cosa y dices una mentira. También te dicen que entonces no nomás se lo achacamos a una persona, sino a toda la humanidad. Toda la gente es mentirosa, por eso digo mentira. Toda la gente es corrupta. Toda la gente es corrupta, toda. Si te ofrecen una cosa, toda la gente en su momento tiene precio. Sí. Toda, o sea, toda. Fíjate, cuando decimos eso, es porque yo creo que yo lo tengo. Si no, ¿cómo voy a pensar? Que toda la humanidad no tiene. Ahora, si tú tienes una conciencia de inocencia y te equivocas y te perdonas, no eres duro con los demás, porque no eres duro contigo. Claro. ¿Sí? Porque de verdad todo lo que tú traigas dentro de ti se va a ir hacia afuera. Doñita, y eso que decías de si hubiera como que es un juicio hacia nosotros,
Pero ¿cómo se podría decir que uno aprende lecciones de las cosas que le suceden? O sea, que sí aplicas para decir, esto que no me vuelva a pasar, pero sin juicio, sino simplemente aprender de algo que hice o algo que pasó y ya para la próxima ahí actuar diferente. Sí, claro que se puede. Y ese es el arrepiéntete, que quiere decir date cuenta que te equivocaste. Y el corrígete es entrego mi error al amor de Dios para que se sane mi mente. ¿Te das cuenta? Y no hubo un juicio. No hay un juicio, hay un arrepentimiento, un darme cuenta. Porque fíjate, una cosa es darte cuenta y otra cosa es juzgar. Claro. Condenar y juzgar no tienen nada que ver con darte cuenta, con caer en cuenta. Cuando dices, ya caí en cuenta, ya lo vi. Porque vean esto, cuando juzgo, lo más rápido que puedo voy a tratar de decir, ay, pero hay gente peor que yo. ¿Sí? Porque eso sí lo hacemos mucho. Pero cuando caes en cuenta de que te equivocaste, no es culpa, no es que te deprimas, sino hasta te alegras, porque ves algo que se puede corregir. En cambio, cuando culpas, necesitas que se castigue lo que se está condenando. Pero cuando caes en cuenta, lo único que se necesita es corrección. Y ahí es donde dice Jesús, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Fíjate que me aclara mucho, porque yo pensaba, porque como que era un mecanismo de que no juzgo y es también un poco de negación. No juzgo, pues ya no. Pero no es, tampoco estoy dándome cuenta, nada más claro, estoy rodeando el problema. Claro, estoy eludiendo, porque fíjate bien, una cosa es no juzgar porque ves sin juicio simplemente un error. Y como dice Jesús, cuando tu mente en este plano lo único que ve es error, lo que se espera es la corrección. Y como en el curso nos enseñan que el error lo hago desde mi ego, pero cuando me doy cuenta, ahí está el Espíritu Santo para ayudarme a corregir. Y ahí es donde es el momento que Dios espera. Entonces, luego vimos que dice, ¿eres acaso tú un pecado? Porque nos explica, dice, ¿cómo iba a ser que los pecados sean reales a no ser que fuera algo conocido para ti? Dice, los pecados son ilusiones, pensamientos equivocados que vienen de la mente que juzga. Y la mente que juzga ve pecados donde quiera que voltea, ¿sí? Dice, pero el día que tú sepas que el pecado es una forma equivocada de juzgar cuando ves por tu cuenta. Fíjate, ver un pecado es una forma equivocada, hola, buenas noches, de ver por tu cuenta. Dice, cada vez que atacas a otro, estás, por su pecado, estás diciendo, yo soy experta en detectora de pecados, por eso los puedo distinguir. ¿Por qué los voy a conocer? Más que porque los he practicado. Si no, ¿de dónde se me va a ocurrir? ¿Se dan cuenta? Y normalmente la frase famosísima y muy usada, piensa mal y acertarás. ¿A poco no es cierto? Mucha gente jura que cuando piensas así, cuando piensas mal, ya estás tras la verdad. Pero en realidad piensa mal y necesitarás sanación del Espíritu Santo. Porque eso es lo único que estamos... Piensa bien y acertarás. Piensa bien y acertarás. Es la verdadera frase, ¿sí? Por ejemplo, Toñita, o sea, sí lo entiendo y lo veo,
yo como que del ego hay embates en cierto tiempo, ¿no? O sea, a mí me pasa últimamente por el día ando enojado que por el gobierno. O sea, y es lo que dices tal cual, o sea, uno está critique, nomás viendo ver qué, y se lo encomiendo y lo entrego, pero sale por, o sea, sale. Te orillan. Te orillan, sí, te obligan a malpensar. A malpensar, sí, o la sea, gente con sus acciones. Eso pero, es lo que o sea, Lego dice. Claro, o sea, pero como que de repente te agarra agarra una rachita de cierto pensamiento. Ajá, repetitivo. Y que duro y dale. Y aunque verdad, uno no quiera pensar en eso, llega. Pero o sea, fíjate bien, pasa que el mundo precisamente le hace su luchita para seguir teniendo poder sobre nuestras mentes. ¿De qué manera? A través de los errores colectivos, y que si no es por un lado es por el otro. Y dice Jesús, con el ego, ante lo que ves, se reforzará tu juicio, juzgar y condenar, cuando ves con el ego. Con el Espíritu Santo, ante los eventos del mundo, te vas a dar cuenta que tienes la bendita oportunidad ante ti de dejar de juzgar. Cada cosa que pasa, no importa lo que sea, es una oportunidad de ver con los ojos del Espíritu Santo, que ven la inocencia del que el mundo declara culpable. El Espíritu Santo ve más allá de esa actuación humana hacia la esencia de la persona y ve al bendito Hijo de Dios. Eso es algo que nos dice Jesús. Tú puedes de verdad sanarte en un instante con el mundo como está, porque imagínense la cantidad de oportunidades de no juzgar. ¿Se dan cuenta? Llegamos al cielo, pero a rayo veloz, ejecutada, muy educadita. Entonces, yo, si algo está pasando en mí, hubiera dicho el Tisna o hubiera dicho otra que termina en ga. Y es muy cierto lo que dice Alejandro, porque día a día estamos tan anclados a lo aprendido que criticamos al gobierno tan fácil. Como ahorita que venía con mi hijo, lo del chisme de Rafa Márquez. Mi mamá es que le confió demasiado a sus abogados y a lo mejor ellos hicieron, y yo sí, por eso no hay que confiar en nadie. Y ya después me di una arrepentida y dije, híjole, ¿cómo estoy como movedito a juzgar? Es que sí. Y está tan la noticia tan a flor de... Pero ven, ahí les va algo bien importante de lo que me estás diciendo y que me quede para poderlo decir. Fíjate bien, una cosa es ser confiado, que es dejar en manos de otros, y otra cosa es con fe. Cuando tú estás, ¿cuál es la diferencia? Confiado, me dejo llevar porque lo que alguien me dice, y por comodidad dejo que lleve a cabo cosas y yo no me involucro, ¿ok? Y con fe, cuando tú desde siempre, con cada persona que estás, practicas lo que dice Jesús de bien pensar de la persona, saber que es bueno, eso es con fe. Fe en tu ser. Y en el otro es confiada en el personaje que estás representando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre confiado y con fe? Muy importante. Muy importante. Y dice Jesús, si tú ves a la gente, a tus hijos, a tu pareja, a tus empleados, y todo el tiempo estás pensando y se los expresas, y aunque no se los expreses, yo sé que es bueno, yo sé que es honesto, pero no es un pensamiento romántico, sino pienso como Dios piensa de él,
como Dios lo creó, y si nos acostumbramos a bien pensar, les mandas una inspiración de bien actuar. Cuando piensan bien de ti, te nace corresponder a ese pensamiento con fe, de tener fe en ti. Eso es algo que es muy sencillo, pero que se nos puede pedir, y normalmente somos confiados. Que lo haga, yo le creo, sí, no importa. Y claro, hay dichos que lo que quieren decir es, por ejemplo, hay uno que dice: en el arca abierta el justo peca. ¿Por qué? Porque una cosa es el arca abierta confiada, al arca abierta con fe. Porque cuando tú dices, yo sé que es honesto, yo sé que es honrado, te lo van a demostrar siempre que son honrados. Pero si eres confiado y dices, no, sí, yo sé que va a ser bueno, te vas a llevar sorpresas probablemente. Pero esa diferencia solo yo lo sé. Si te veo por comodidad y te entrego las cosas a que las manejes, así bien de ti, para sanarme junto contigo. Porque bien pensar de ti me sana a mí y a ti mismo. Pues, y sabes que estar atentos de lo que pensamos. Porque yo, ahorita que dijiste, ya no está pasando, me acordé. Antes yo diario traía el tráfico, esto, el otro, y ya no, o sea, trabajar. Pasando. ¿Se acuerdan? Y ese pensamiento, ya vamos a decir, o sea, ya no es mi enfoque. Ya no es tu prioridad, ni el enfoque, ni lo que ves. Ni me llega ya. Sí. ¿Verdad? Y ahorita, pero entonces hay que estar atentos a lo que uno, porque y de que nos afecta, o sea, claro que uno pierde la paz. Pero ahí te va, tú puedes usar el tráfico para ponerte histérico, o puedes usarlo, ya estás ahí, para poner un cassette que traigas de reflexión, o que te vayas tranquilo y elijas: quiero vivir esta experiencia, no distraída con la música, sino quiero vivirlo con Dios, en paz. Y lo eliges y lo puedes hacer. O te puedes desesperar y que la realidad y cada día estamos peor, pues en lo que te enfoques, a eso le damos poder. ¿Sí? Y entre más lo practiquemos, una cosa o la otra, la equivocada o la correcta, le damos poder. Y un buen día, lo que antes me molestaba, nunca más. ¿Cuántas veces se dice, por ejemplo, y me lo han pedido, que ponga un letrerito de no teléfonos celulares? Pero fíjense que a mí eso me ha servido mucho para que no afecte, porque pues es parte del entorno, es como decir los pájaros, a ver, calladitos porque es la hora del curso, ¿sí? Y si tú logras trascender que te deje de molestar un sonido, porque por ejemplo la misma gente, vean esto, la misma gente le baja el volumen o lo pone en vibrador, porque a veces tienen pendientitos y es importante también respetar eso. Y a mí, que me doy cuenta que dejó de afectarme, no me quita concentración, no pasa nada. Si te suena el celular y lo contestas y te sales o aquí, no, estoy en el curso, no pasa nada. Es un instante y ya todo el mundo vamos aprendiendo y sanando algo y mejorando algo que necesitábamos urgentemente, que era el ser hipersensibles a todo y que no haya ruido, depender de muchos requisitos para estar concentrados. Pero cuando la mente se puede concentrar, porque ya no pones atención más que a lo que estás haciendo y te pones tu mente en lo que el curso enseña. ¿Sabes? Concentrarnos
en estar en paz. En o sea, no en las cosas en sí, no. Sino en estar... Concentrarnos en lo que estamos, en el pensamiento, en que si un ruidito estás con el Espíritu Santo y aprovechas y se lo pones tu mente bajo la guía del Espíritu Santo. Pero a mí hasta el Espíritu Santo me ha dicho que eso es del gobierno. No, ya sé. Ese como que de esa manera tienes todo el poder y no se lo estás dando al exterior. Claro, y es que así debería ser. Es la manera de tener el poder bien usado, porque el poder siempre lo tenemos hasta cuando somos víctimas. Fíjate, nada más se lo entregamos a alguien, pero es mi poder, y en el momento que yo me dé cuenta de que me siento bajo tu yugo, porque yo decidí que tú puedes hacerlo, yo te firmé una carta poder, porque eso es lo que hacemos. Y en el momento no te voy a pelear, no nada, simplemente ya recordé que lo que Dios nos da es para siempre, es para bien, y que cada uno es pleno y completo. Imagínense cuando todos esos pensamientos ocupan su lugar, la paz llega. ¿Sí? Así es. Porque solo el ego necesita que estemos histéricos, porque así no vemos la verdad, sino vemos lo que estamos imaginando, interpretando y creyendo. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Sí? Bueno, entonces vimos la última vez que decía que es el cuerpo el que es prisionero. ¿De qué? De la mente. Que la mente es la que hace la historia, la escribe, y puede ser tragedia, historia de horror, comedia. De la mente depende. Por eso dice Jesús, si tu mente se sana, vas a escribir una historia de amor, tu vida se va a transformar. Y dice, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a pensar que sí, que el cuerpo manda, porque ahí les va otra vez, así como yo le puedo dar poder a otra persona, mi mente le da el poder a otra persona, mi mente también le puede dar el poder al cuerpo de que él es el mero mero, que eso es lo que yo soy. Pero eso no es otra cosa más que nuevamente pensar en forma equivocada, ¿sí? Entonces dice, el cuerpo se enferma siguiendo las órdenes de la mente, que quiere ser su prisionera. En un cuerpo enfermo, la mente sufre. ¿Se dan cuenta? Fíjense la frase. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que quiere morar en él. O sea, si la mente quiere pensar que el cuerpo es su casa y que el cuerpo es su ser, pues órale, ¿sí? Dice, se enferma ese cuerpo siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera, y envejece y muere porque dicha mente está enferma. No quiere decir que nunca nos vamos a morir si nuestra mente se sana. Quiere decir que cuando este cuerpo cumpla su función y termine esta experiencia, no se volverá a repetir, porque mi mente ya recordó que no soy un cuerpo. Y solo, leí una frase en un libro que dice, el exilio empieza al nacer. Vean la frase. ¿De qué nos exiliamos? De ser todos uno en Dios. De la plenitud de nuestro Bueno, es la creencia. Sí, pero el exilio para nuestra mente comienza al nacer, porque en el momento de nacer sentimos cuerpo.
Sentimos, hay que respirar, hay que comer. ¿Te dan cuenta? Te sientes cuerpo, te identificas con el cuerpo. Pero dice Jesús, por eso el Espíritu Santo está contigo aquí, porque aquí es donde necesita tu mente recordar que es uno con Dios, que estás en Dios, pero que elegiste soñar con el exilio. Y la función del Espíritu Santo es venirnos a decir, es un sueño, despierta, voy contigo, donde quiera que vayas. Porque dice Jesús, cuando Dios ve que su hijo se duerme y empieza a soñar que está separado, envía su Espíritu Santo a la mente que eligió soñar, para que la acompañe a despertar. Pero también eso es algo que nosotros elegimos. Y lo que decía yo hace rato, en el mundo, a ver, ¿cómo parece estar el mundo? ¿Hacia dónde parece estarse dirigiendo? Con los eventos que vemos, las cosas que suceden, las situaciones. Al caos, a la agresión, al no amor. O sea, es que depende de lo que veamos, Toñita. Por porque eso, si pero vemos- porque no, estamos Estamos hablando de que cómo lo vemos podemos- con el ego. Sí, Esa es la pregunta. Desde el ego parece inevitable la destrucción. la destrucción. ¿Sí? Ahora bien, el mismo ego, por otro lado, nos va a llevar o nos va llevando a que al ver eso, ese panorama, busquemos a Dios y le digamos, Señor, quiero ver como tú ves, porque si se ponen a ver con los ojos del ego, ¿quién nos salva de una guerra atómica? ¿Quién nos salva de lo que pasa con los narcos, de la infiltración en los gobiernos, en los deportes, donde quiera que sea? Eso es lo que el ego ve. Pero si nosotros vemos esto y decimos, yo no quiero de esta manera, porque ya tenemos una ventaja. Hemos estado escuchando por mucho tiempo la enseñanza de Jesús de que lo que Dios creó no tiene que ver con el mundo, ¿sí? Que lo que Dios creó es inmutable, perfecto, dicha, y que todo lo que vemos separado es uno, porque así es como Dios crea. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién tiene necesidad de sanación? Cuando ves una persona físicamente muy enferma, ¿qué es lo que necesita esa persona? Físicamente tan enferma. Sanar su mente. Sanar su mente. Porque si la mente se sana, va a venir un cambio de lo que está viviendo, de lo que está experimentando, y como piensas, vives, y como vives, enseñas. Anita, tú has oído, ahorita que dices esto, ¿has oído lo de Morir para ser yo? ¿Leíste el libro? Sí, Es que es lo que tú estás diciendo. sí, Es eso. sí. Sanas Es- tu mente y se sanó. Y también te puedes morir, porque ya el cuerpo ya le diste un lleguezote, pero te mueres sano, porque ya no te sientes ni víctima del cuerpo, ni víctima de la enfermedad. Te perdonas por haberte enfermado y mueres en paz, en dicha y en amor. Porque lo importante es lo que ocurre aquí. No que porque de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Hasta los que hemos sido o enfermos toda la vida o sanos toda la vida, no importa. La muerte es Inevitable. algo inevitable cuando uno elige el cuerpo. ¿Sí? Cuando uno elige nacer en un cuerpo, es inevitable la muerte. Pero cuando uno recuerda lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que no soy un cuerpo, soy espíritu,
soy tal y como Dios me creó, es cuando entonces sí mi mente se está sanando. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Simplemente nada es, y lo que regresa a mí es mi ser, mi espíritu inmortal, y me veo que todos somos iguales. Jesús dice: no sufras nunca por nadie, porque su destino inevitable es el cielo, la gloria de Dios. Solo en el sueño parecen ocurrir estas cosas. Pero si en el sueño, fíjense muy bien, si este sueño caótico actual, empezamos cada quien a elegir pensar con el Espíritu Santo, pensar con Jesús, pensar con el bien o pensar con el amor, la palabra que quieran cada quien usar, bien pensar, y cada cosa que sucede, mandar un pensamiento de perdón. Fíjense bien, yo sé que eres bueno, dirigido a un líder político que normalmente decimos qué horror, pero si logramos verlo con verdadero amor y con verdadera conciencia del su ser real, no del personaje que está actuando, estás mandando sanación al mundo, a tu mente y a la de la persona y de los que te rodeen. Eso es algo que no debemos de olvidar jamás. Tenemos el poder de cambiar al mundo si cambiamos nuestra manera de ver. Viendo con Dios, transformamos todo a su estado original. Viendo con el ego, seguimos contribuyendo al aparentemente poderoso infierno terreno. O sea, el caos. Sí, sí. Pero fíjense bien, el caos solo parece existir. ¿Y cómo lo vamos a ir bajando? Bien pensando, sabiendo que no es verdad, es una alucinación colectiva, una forma equivocada de pensar. Eso es lo que tenemos que recordar. Bueno, vamos a leer el 5. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito: que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera, durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí tú te conviertes en un pecado, y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son los enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Está muy fuerte este párrafo. Sí, está muy tremendo. fuerte. Y suena como siniestro, ¿no? Sí, a mí sí me sonó. Pero vean una cosa, esas cosas suceden constantemente. Gente atormentada por sus pensamientos de juicio, que se vuelve radical, que se va al extremo de juzgar, y por lo tanto ve el pecado cada vez más grande y cree que solo matando va a acabar con lo malo. Porque ¿a poco esto no puede ser una descripción de lo que está pasando en cuántos lugares, en cuántos países,
donde van y matan porque piensan diferente que ellos, porque hacen cosas que no les parecen y los condenan a muerte, ni siquiera los llevan a juicio, van y los matan. La cantidad de asesinatos que hay, pero tiene que ver con una mente que está totalmente desquiciada. Y fíjense lo que dice aquí. En el párrafo 4, al terminar, dice, la mente puede aprender. Y es en la mente donde se efectúa todo cambio. Ese es el propósito. Y créanme esto, no solo el que se pone a hacer una disciplina de sanación de creencias, como es el curso de milagros, que es para sanar nuestra manera de pensar. Hay muchas maneras de llegar, hay gente que me dice, bueno, y los que no hacen el curso, o los que no tienen una disciplina religiosa o filosófica. Mira, el solo hecho de estar desesperado y de invocar a Dios y de pedirle su ayuda, ahí está. No necesitamos pasar exámenes ni tener conocimientos especiales. Lo único que tenemos que pedir es: deseo sanar mi mente, es todo lo que quiero, y que el mundo se sane. No concentrarme en cosas específicas de, pues quiero manejar contento, que está muy bien, pero quiero sanar mi mente. Eso es unitaria, porque si sano mi mente donde quiera que vaya, voy a estar llevando lo que Jesús nos dice que podemos vivir y compartir, extender. Y nos dice que la mente que se considera pecadora solo tiene un propósito: el sufrimiento. Y lo describe. Y la descripción a veces a unos sí, a otros no, porque no es que nos pasa todo. Pero fíjense bien, cuando uno tiene creencia en el pecado, dice, primero que nada, estamos viendo al cuerpo como la prisión que la mente eligió y que vigila y donde se mantiene a sí misma separada. La gente que está sufriendo en su mente, sufre en sus emociones, en sus relaciones y con su cuerpo, con las enfermedades. O sea, se condena al sufrimiento. Y nos dice aquí en esta mente que cree en el pecado, es donde se conservan los pensamientos de sacrificio. En la mente que cree que el pecado existe, aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpabilidad impera, y la culpa le ordena al mundo que sea como ella misma, un lugar. Si yo soy infeliz, nadie va a ser feliz. ¿A poco no hay gente que hemos sabido que hace eso? Yo me la pasé muy mal, me sacrifiqué por todos, pues ahora todos se van a sacrificar por los que siguen. Y hacemos una cadena de víctimas que no se acaba nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente está totalmente enferma y ve las cosas, no puede concebir que la dicha sea posible. Y fíjense bien, la voluntad de Dios para todos es la dicha, pero la mente que condena, sufre y se sacrifica, no puede concebir la felicidad de otros, porque la verdad es esa. Cuando alguien no es feliz, anda viendo cómo hace para amargarles la vida al que se deje. Y no lo hacen que digan voy a planearlo, no, es algo desde lo más profundo de la amargura.
con la que han elegido pensar y vivir. Entonces, por eso dice, el pecado, la creencia de que el pecado es real, se conserva mediante la muerte. La gente que se muere asegurando que Dios no la oye, que Dios no le dio, que Dios no la amó, ¿cómo se muere? Enferma, resentida. Y se mueren con miedo y con agonías. Y con resentimiento. Agonías feas de miedo. Sí. Fíjense, y muchas veces las gentes que han tenido una vida donde se van llenando de Dios, buscan a Dios, cuando llega el momento de la muerte, tienen muertes que se le podría poner el nombre de hermosas, buenas muertes, en paz, suspirando, no, sino a mí me ha tocado presenciar, y es una bendición ver cómo alguien que se va en paz, esa es su manera de terminar. Pero eso tiene que ver con la mente que ha buscado a Dios. Pero cuando estamos reclamándole a Dios, pidiéndole a Dios, quejándonos con Dios, fíjense qué diferente a cuando agradecemos a Dios cada cosa que vivimos. Señor, gracias porque te entrego este pensamiento y yo sé que me sanas. Porque dice Jesús, el pensamiento que tengas, por atormentador que sea, simplemente hazte consciente de él, acepta que no quieres pensar así y entrégaselo a Dios. Él te lo devolverá transformado, porque dice que por horrible que sea un pensamiento en mi mente, ese pensamiento, si se lo entregas a Dios, lo libera de todo lo ilusorio y te devuelve solo el amor, pues eso es lo que eres, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con cada cosa que nos afecta, que nos atormenta? Te entrego esta manera de ver esta situación, que tu luz sea en mi mente y en la de esta persona, y si son muchos, pues a muchos. No importa dónde estemos, en vez de juzgar creyendo que juzgando ayudamos, pedir verlos buenos, inocentes, creados, que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno, que quiere decir que la dicha sea en cada uno de nosotros. Fíjense qué importante es recordar eso, la diferencia entre la voluntad de Dios real y no la que según yo vas a ver Dios te va a castigar, que esa es la que yo me invento y mis ganas de que te pase lo que yo quisiera que te pasara. Pero cuando de verdad podemos decirle que la voluntad de Dios se haga en nosotros, agradezcamos a quien nos lo diga, porque nos está deseando el bien, ¿sí? Nos está deseando el bien. Bueno, entonces, vamos al 6. Alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá, jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Termina. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral,
pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Fíjense nomás qué diferente. Sí, y a que las vidas estás pagando de tus ancestros. Sí, que hasta la tercera generación que dicen muchas veces, ¿no? No, el pecado original. Sí, no. Desde Adán y Eva lo Lo traemos. debemos. El que hace poco. Sí, tercera. Entonces, pero fíjate bien, dice, alégrate de que ves aquello que crees, o sea, que tienes el poder de ver lo que crees, alégrate. Y de que se te haya concedido poder cambiar tus pensamientos. Eso es, fíjense, el que se nos conceda. Dios nos creó inmutables como Él, para la dicha. Pero se nos ocurre esta experiencia. Y dice, pero se te concedió el poder de que puedas cambiar tus creencias. ¿De qué manera puedo cambiar mis creencias? Solo con la ayuda divina. Porque si sigo dentro del ámbito de mis pensamientos del mundo, el mundo jamás me va a dar sanación. Me va a dar otras opciones tan equivocadas, tan ilusorias, aunque parezcan diferentes. Pero tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos la bendita posibilidad de cambiar nuestras creencias. Dice, el cuerpo simplemente te seguirá. Cuando tú cambies tus creencias, el cuerpo va atrás de ti, porque el cuerpo obedece al programa. El cuerpo es como un robot, y el programa que le pongas, eso es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, dice, el cuerpo jamás te puede conducir a donde tú no quieras ir. Mentira de que, ay, es que se me antojó. No, a mi mente se le antojó, no a mi cuerpo. Eso es importantísimo entenderlo, fíjense bien. Y luego dice, el cuerpo no está cuidando tu sueño, ni interfiere si tú quieres despertar. El cuerpo, si se acuerdan, hay una frase que dice que el cuerpo es neutro. El cuerpo es totalmente neutro. ¿Ok? Dice, libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. El día que tú te des cuenta que tu mente es la que dirige todo lo que vives, ya nunca más vas a decir, ay, este pobre, es que no se puede escapar de lo que su cuerpo le pide. ¿Sí? Si tú te das cuenta del poder que tiene el que tu mente se la entregues a Dios y el amor sea en ella tu único guía, se acabó el decir, es que no me puedo resistir a seguir fumando, no me puedo resistir es mi mente la que le estoy entregando a Dios, y su poder infinito es con lo que yo cuento, que quiere decir todos, ¿sí? Dice, tampoco querrás retener en la culpa a los que habías juzgado como tus enemigos, ni mantener encanelado a la ilusión de un amor cambiante a los amigos. O sea, vas a dejar de decir, estos son mis amigos y estos son mis amigos especiales, maravillosos. Les quitas etiquetas. Y todos, ¿qué pasa con eso cuando le quitas la etiqueta de enemigo a unos y de amigos maravillosos especiales a otros? Tenemos la posibilidad de ver que somos lo mismo, de amar a todos. Y amar no quiere decir que vas a vivir con la persona. Amar no quiere decir que tienes que, a lo mejor no lo vuelves a ver en la vida, pero lo viste con amor. Eso es lo que Jesús quiere que no olvidemos jamás, ¿sí? Entonces dice,
Los inocentes dan libertad como muestra de gratitud porque ellos ya también se liberaron. Los inocentes dejan de culpar, dejan de ver enemigos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque están agradecidos que ya nos están juzgando, ya nos están atormentando. Ya me liberé porque le entregué mi mente a Dios y en la gratitud de mi liberación te libero a ti. Eso es poder ver tu bien cuando pedí el bien y la sanación de mi mente a Dios. ¿Sí? Entonces, tengo que empezar por mí. No hay otra manera. ¿Sí? Dice, haz que tu mente sea receptiva al cambio. O sea, pide cambiar tu manera de pensar. Y disciplínate para que al practicar la guía del Espíritu Santo y ver lo que sientes cuando aceptas esa guía en vez de la del ego, dice, ahí ni tu hermano ni a ti recibirán ninguna pena ancestral. Cuando tú aceptes la sanación del Espíritu Santo, verás inocencia comenzando por ti y con todos los que te encuentres. Y ya no habrá más condenas de porque esa es una familia que ha hecho mucho daño o esto se acabó. Solamente ves a alguien que merece todo bien. ¿Ok? Bueno, dice, porque Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Fíjense, hay gente que en su forma equivocadísima de pensar muchas veces está dispuesta y le dice a Dios, Señor, hazme sufrir para que no sufra mi familia. ¿Sí? Que alguien tiene que sufrir. A ganar el cielo. El chivo expiatorio famoso, ¿sí? O porque lo hago por ellos, pero dice, Dios no quiere que ni nada que ver, no, dice, no se pueda pedir, que nadie pueda pedirle a Dios el sacrificio de otros o de ellos. Dice, Dios no acepta el sacrificio para nadie, absolutamente para nadie. Lo único que sí es para todos es la dicha. El sacrificio para absolutamente nadie. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. La verdadera alternativa. Existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción, ya que tú crees tener control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo, un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en el conflicto contigo. Si bien puedes elegir el camino que te libera del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades que no son de tu incumbencia, pero que sí te incumben. Pero sí que te incumben. Pero sí que te incumben. ¿Cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas recorrer. O sea, lo que te toque, te toca, ¿sí? Pero no se refiere a castigos, No, sino a lo que te corresponde, ¿sí? Y es que vean, cada párrafo reflexionándolo y leyéndolo con mucha atención, nos sigue dejando cada vez más claridad de cómo el curso de milagros nos guía en una forma personal, única. Te habla a ti, no es algo generalizado, es algo personal, es entre Dios y tú. Por eso es tan importante leer con tanta atención.
Entonces nos dice que tenemos la tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene. Fíjate, por un lado, fabrico problemas y tengo que encontrar el escape y el consuelo, pero con los mismos elementos, porque eso es lo que uno cree, que si con una persona tengo conflictos y me pasó tal cosa, tengo que encontrar la manera de que esa persona se arrepienta y haga las cosas bien para que ahora funcionen, o encontrar a otra que sea distinta a como funcionó acá para que las cosas cambien. Entonces todo, se dan cuenta, seguimos buscando en el mismo lugar, ahora sí, como dice la canción, en el mismo lugar y con la misma gente y con el mismo guía, el ego, que nos sigue diciendo, vas a ver si vas a encontrar, tú síguele pedaleando y síguele perseverando. Dice, no es esa la manera, dice, porque aquí nos va mostrando, el mundo te ofrece aparentes alternativas, aparentes, pero en realidad, como cuántas veces lo hemos dicho, yo en las reuniones siempre he sido absolutamente silenciosa y no digo nada, pero no me estaba funcionando. Entonces ahora y ahora voy a hablar, y empiezo a hablar que no me calla nadie y no me quitan el micrófono. Eso es alternativas del mundo, que no es la de sanar mi manera de pensar, sino métodos dentro de cosas que yo quiero lograr, pero sin salirme de las cosas que el ego me está dando. Mundanas. ¿Sí? Mundanas totalmente, ¿sí? Por eso dice, piensas que en el breve lapso que se extiende. Vean las palabras tan maravillosas de Jesús. Dice, piensa que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento y tu muerte, aunque hayas vivido 105 años, por sí, porque es breve, porque para la eternidad, pues no es nada, ¿sí? Dice, crees que se te ha concedido en ese lapso un poco de tiempo para tu uso exclusivo, o sea, como que vienes a hacer cosas exclusivas para ti, como VIP. A dejar huella. ¿Sí? A dejar huella, sí, muy buena tu frase. Venimos a dejar huella según el ego, ¿verdad? Y luego dice, es un espacio de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo, pero puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades. O sea, todo se va a arreglar, no pasa nada. Yo sé que ahorita hay problemitas, pero si los atravieso, ya después van a venir cosas buenas y tiempos mejores. La frase, siempre habrá tiempos mejores, ¿sí? Bueno, entonces dice, aunque parecen cosas que no te incumben, que no dependen de ti, sí dependen de ti. Por eso dice, sí que te incumben las cosas que el ego pasa por alto, ¿sí? Dice, ¿cómo crees que solo dejando las cosas atrás te vas a escapar de ellas? O sea, que porque corriste y no te alcanzaron, ¿sí? ¿Ok? Dice, lo que tiene que ir contigo te acompañará, porque ahí te va. Tengo conflicto con una persona, se hace el agarrón y hay problemas, y de alguna manera pues trato de que cambie mi actitud para que se bajen las rayitas y el conflicto amaine, o le pido al otro que también haga algo y que cambie, y ok, llegamos a un acuerdo y bajamos rayitas y cada uno hizo su parte. O me doy cuenta
¿qué es lo que depende de mí? ¿Dónde me equivoqué? Elegir a Dios o elegir al ego. Darme cuenta y cambiar de guía. Fíjense bien, porque si cambio de estrategias de conducta y llegamos a arreglos, fíjate bien, la relación va a seguir. Dice, pero no vas a dejar atrás el conflicto, porque no cambiaste lo de base, que es la manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Si yo no cambio mi manera de pensar con el Espíritu Santo, o sea, con el amor de Dios, porque puedo cambiar aparentemente mi conducta, ¿sí? Pero si no me doy cuenta de las cosas que tengo que corregir con el amor y solo con el amor, voy a donde quiera que yo vaya, dice aquí, lo que tiene que ir contigo te acompañará. Si es un error que pasé por alto y que ya ahí queda, va a seguir conmigo, no como castigo, sino para que yo me dé cuenta de que hay algo que sanar. Porque si a lo mejor llegamos a arreglos y estrategias y toda la vida no la vamos a pasar así, a más o menos, en vez de vivir en la plenitud de la relación. O sea, lo que tiene que ir con nosotros, te acompañará, es que el amor de Dios tiene que ir con nosotros y siempre nos acompañará, sea el camino que tomemos. O sea, elijamos lo que elijamos, el amor va con nosotros. Fíjate bien, tú puedes ir con el ego o con Dios, Pero lo que tú elijas. No, el amor nunca te deja, pero si tú te vas con tu ego, con el amor especial, pareciera que ya arreglaste todo. Eso es lo que tenemos que estar atentísimos. Dice, lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas. Vamos a leer la que sigue para completar. La verdadera elección no es algo ilusorio, mas el mundo no te la puede ofrecer. Todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a sus caminos. Todos tienen la misma finalidad, y cada uno de ellos es tan solo un medio para alcanzar esa finalidad, pues es ahí a donde todos ellos conducen, y por muy diferentes que parezcan ser sus orígenes, y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias, su final es inescapable, pues no hay elección posible entre ellos. Todos te conducen a la muerte. Recorrerás algunos de ellos felizmente por algún tiempo antes de que comience la amargura, mas por otros las espinas se dejarán sentir de inmediato. La elección no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar. Fíjense bien, qué importante es esto, porque aquí nos está diciendo algo que normalmente nos ocurre cuando dice, tomas decisiones y aparentemente por un tiempo todo miel sobre hojuelas, hasta que llega la desilusión. A ver, ¿por qué creen que llegan desilusiones cuando tú aparentemente llevaste a cabo correcciones? Pues porque no seguiste el guía correcto, a lo mejor, entonces no es el resultado porque es expectativa, ¿no? Porque estás siendo guiada por el ego y llevas a cabo decisiones, pero mientras no entregues tu mente al guía de Dios, el cambio va a ser temporal, ilusorio y dentro de los campos del ego. Solo cuando entrego mi mente al Espíritu Santo, Señor, te entrego mi manera de pensar, guíame tú, inspírame tú, ilumíname tú, que yo me dé cuenta y que pueda llevar a cabo el plan divino. Y el plan divino es entregar, soltar, quitarle el poder al ego
Y cada día más, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Porque eso es lo que tenemos que darnos cuenta. El ego nos está ofreciendo alternativas, pero solo hay una verdadera. Solo hay una verdadera. Y eso nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo va a hacer por mí. Y como dice aquí, la elección que tenemos que hacer no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Vamos a leer la que sigue, a ver, sigue. No hay elección posible allí donde el final es indudable. Tal vez prefieras probarlos todos antes de que te des cuenta de que todos son lo mismo. Los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros. Hay quienes han muerto al darse cuenta de esto porque no vieron otros caminos que los que ofrecía el mundo, y al darse cuenta de que no conducían a ninguna parte, perdieron toda esperanza. Sin embargo, ese fue el momento en que pudieron haber aprendido la lección más importante de todas. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece elección alguna. Mas esta no es la lección. La lección tiene un propósito y con esto llegas a entender para qué es. A ver, ¿qué sigue, Edith? ¿Por qué querrías probar otro camino, otra persona u otro lugar cuando ya te has dado cuenta de cómo comienza la lección, aunque todavía no percibes para qué es? Su propósito es la respuesta a la búsqueda que tienen que emprender los que todavía creen que se pueden encontrar otra respuesta. Aprende ahora, sin dejarte abatir por ello, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo, mas no juzgues la lección que apenas acabas de comenzar con esto, ni busques ninguna otra señal en el mundo que te haga pensar que tal vez haya otro camino. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. Acelera tu aprendizaje ahora y comprende que desperdicias el tiempo si no vas más allá de lo que ya has aprendido hacia lo que aún te queda por aprender. Pues desde este punto, el más bajo, el aprendizaje te llevará a cumbre de felicidad en las que verás el propósito de la lección refulgiendo claramente y perfectamente al alcance de tu comprensión. Ok, vamos a ver el sí. Yo. ¿Quién estaría dispuesto a darle la espalda a todos los caminos del mundo, a menos que se diese cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que este sea su punto de partida en vez de buscar otro camino? Pues mientras ves alternativas donde no las hay, ¿qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende donde se tiene realmente utilidad ese poder, puede ejercerse plenamente. ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? Entonces vean esto, cómo nos sigue explicando. Nos dice Jesús, dice, ¿para qué quieres probar más cosas, más alternativas, más caminos, más personas? Dice, cuando ya te has dado cuenta que muchas veces las cosas empiezan feliz y luego te desilusionas, que tienes una idea y luego siempre no fue lo que tú pensabas. Dice, una y otra vez, a veces parece tardar tiempo sin que te desilusiones.
Y vean esto, cuando ponemos nuestra felicidad en algo de afuera, la desilusión es inevitable. Vean esto. Luego dice, aprende ahora sin dejarte abatir, sin ponerte triste, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo, afuera de ti. No hay esperanza de encontrar respuesta alguna. Apréndelo, dice, porque cuando aprendas eso, estás listo para realmente tomar la verdadera decisión y seguir al guía equivocado. El día que yo diga, el mundo no tiene nada que ofrecerme, ya estoy lista para volver a casa, que fue como el hijo pródigo lo vivió, cuando vio que el mundo no tenía nada que ofrecer. Y entonces recordó y dice, pero no juzgues la lección que apenas acaba de comenzar. No te dejes llevar por la desesperanza y no sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. Dice, desde este punto, el más bajo, cuando tú dices, el mundo ya valió, el mundo no tiene nada que ofrecerme, ese es lo más bajo donde podemos llegar. Cuando dice uno, me doy, no veo para dónde. Dice, ese es el punto más bajo. Ahí estás listo para aprender. Y el aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad en las que verás el propósito de la lección claramente y perfectamente, y lo entenderás. Cuando dices, yo no sé, Señor, sé tú en mí. Ahí es donde empiezas, tu mente empieza a tener fe, a soltarte en Dios, a dejarte guiar y ver los resultados. Y luego nos dice, ¿por qué crees que hay gente que finalmente se da por vencido, deja de buscar en el mundo? Pues porque se